Omi Galán, senador de la provincia de San Cristóbal, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Senador, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí a diario. Tenía mucho tiempo que no venía a compartir con mis Bien amigos. llegado, ese chico Arias, Bueno. hermano. Bien llegado. Mire, antes de lo de la ley de partido, algunos temas políticos de la provincia y del país, le hemos estado viendo en el caso, en el tema de Brecht. Claro. Hubo unos días de la presentación de usted y sus abogados, luego de réplica, y nos gustaría que nos resumiera esas últimas presentaciones. Vi que usted también editó un folleto que resume de manera muy La importante, verdad muy es mi gráfica, fortaleza, si se sí, vincula. la situación. Mira, Cuéntenos. como tú decías, ya mis abogados y nosotros presentamos nuestros escritos de defensa que durante 3 días establecimos, y en 4 aspectos fundamentales en la que se envuelve eso, nosotros pudimos con objetividad, con precisión, desmontar, y no solamente desmontar, sino evidenciar la limitación o la ligereza del propio Ministerio Público en función de formular este tipo de acusaciones. Yo siempre decía que yo no sé por qué estoy ahí, sin embargo también posiblemente la prudencia se revierte en contra de uno mismo en algún momento, porque yo siempre confié que las investigaciones frente a lo que se ve impedía que el Ministerio Público pudiera formalizar una acusación, porque en un relato donde simplemente tú hablas de una historia y no está sustentada en un solo elemento probatorio, pero un solo elemento probatorio donde tú puedas determinar donde está comprometida mi responsabilidad civil o penal, tú puedas simplemente por lo que tú aprecies. Yo creo, yo pienso, y simplemente planteando una serie de imprecisiones y errores que es evidente que no hubo tal nivel de investigación. Cuando no hay investigación, hay 2 aspectos: o tú quieres ayudar o desayudar. En este caso, cuando no se investiga, se ha querido perjudicar. Entonces tú dices, te ligan fondos de la Oficina de Gestión Senatorial con fondos propios. Pero eso está bien claro establecido porque es la inobservancia. O sea, te plantean el hecho de mis declaraciones juradas, pero mis declaraciones juradas han evidenciado, y así se ha demostrado con documentos, que cumplen y están ajustadas a la veracidad y precisión. De hecho, déjeme decirle que todo lo que se está hablando es en función de mis propias declaraciones juradas. O sea, a mí no es que me han encontrado el tesoro escondido, no es que me encontraron propiedades, empresas offshore o en Gray Caimán, unos depósitos, no, es sobre mi propia declaración que se sustenta. Sin embargo, mi declaración realizada en todos los periodos está sujeta a la veracidad. Por eso, cuando ellos hablan, y se demuestra eso, hablan de entramado societario de empresas que yo no declaré, como una forma de encubrimiento del ilícito. Pero cuando nos vamos a las empresas que yo no declaré, que dicen ellos, son empresas que en alguna etapa de mi vida transitaron, pero ya no existen. Cafecito Santo Domingo, antes de ir Para entender tus entramados. al entramado ¿Y por qué? societario. Porque, Café Santo sabes Domingo que, nos ayuda gracias. a entender, nos da energía. El suyo por acá Ese es el mío. y esta es mi otra olla de café. Gracias. Por eso Café- hay gente que cuando conoce mi historia de vida, vamos a decirlo así, principalmente en San Cristóbal, se ríen. A mí me dicen que yo no declaré financieras de inversiones múltiples. Fue una empresa que me tocó trabajar durante 10 años, de 18 años a los 26, 7 años, donde yo salí como gerente general, donde era accionista, porque también era una empresa de la familia. No la declaré sencillamente porque fue disuelta en el 2002, cuando yo entré como diputado. Sociedad Empresarial Americana, que yo era accionista, era una empresa familiar, también fungía ahí como gestor de ventas y no la declaré porque sencillamente fue disuelta en el 2003. Esa empresa se encargaba de construir los proyectos Galco,
que son proyectos de apartamentos que nosotros hemos construido. El primero en 96, segundo en el 98, el tercero en el 2001, en una historia. ¿Y hay un lugar donde el Ministerio Público pueda comprobar eso al margen de lo que usted presenta? Todo lo tenían, Cristian. Toda esa información ellos las tenían, porque esa información la da el registro mercantil, las cámaras de comercio. Claro. Y yo Impuesto interno, personalmente en el proceso de investigación, yo me percaté de que nosotros y los abogados depositamos de manera formal todo el pliego de documentaciones donde pedíamos el archivo por carencias de fundamento. Y no va a aparecer una prueba, lo he dicho yo siempre, y se lo he dicho yo a él, porque sencillamente tal cual ellos plantean las cosas, nunca ocurrieron. Y lo que quieren plantear, de llevarme a mí desde lo sublime a lo ridículo, porque me colocan en un momento como el legislador más poderoso, capaz de no solamente el Senado, también la Cámara de Diputados, todo quedaría pie que alguien pudiera decir, bueno, pero Tommy está en capacidad de suplantar el propio Congreso Nacional. Y me llevan entonces a lo ridículo cuando quieren decir que una empresa, Galán Grullón Montaz, que es propiedad de mi hermano y de mi cuñada, y de una tradición de vida, en la que yo no soy accionista, porque también así lo dice el registro mercantil, ellos quieren decir que esa empresa es mía. Entonces yo estoy lavando y busqué maravillosamente el nombre de Galán, Grullón y Montaz para poder cubrirme y protegerme. Oye, Sin embargo, cuando plantean eso, que son de los elementos, ellos lo dicen porque en esa cuenta, una de las cuentas de las compañías de mi hermano, que manejó alrededor de 181 millones de pesos, que mi hermano dice, no, fueron 181, ahí se manejó más. Pero a mi hermano se le plantea el hecho de que eso fue el mecanismo. Sin embargo, ¿ustedes creen que a mi hermano lo llamaron un minuto a preguntarle el origen de eso? No se llamó a nadie. El interés era el número de millones. Para preservar esa jurisdicción privilegiada, porque ese fue un objetivo fundamental. Entonces, en todos esos niveles, por ejemplo, mira lo más insólito, permíteme decirte esto, yo sé que lo que pasa es que son tantas informaciones que uno, y mira, cuando ellos dicen que yo no puedo justificar mi patrimonio, ellos lo dicen simplemente como lo mencionan, pero ellos no plantean absolutamente nada en la que ellos sustenten, ni un flujo de caja, ni un estado de origen y aplicación de fondos, absolutamente nada. Y yo digo, ¿cómo tú dices que yo no justifico mi patrimonio cuando de los mismos datos que tú estás planteando, que tú estás certificando como Ministerio Público, en lo que solamente con salarios del Congreso, porque en ningún momento tampoco ellos se percataron ni me preguntaron si yo tenía o obtuve otros ingresos, y nosotros como nuestra barra de abogados no quiso ofrecer nada que no fuera exactamente las informaciones que el Ministerio Público analizó. Entiendo. O sea, solamente eso. Entonces, tú dices que cuando el incremento patrimonial del 2002, que yo entro como diputado, al 2016, representan 16 millones de pesos. Ese fue mi incremento. 16 millones de pesos es el 34% de mis ingresos durante ese periodo. O sea, todavía yo tengo un excedente de 68 centavos de cada peso. 66 centavos de cada peso para suplir. Y yo le dije al magistrado, vamos a ponerlo y a decirlo como quisiera oírlo el Ministerio Público, como ellos quieren decirlo. Yo llegué con una mano adelante y una mano atrás en el 2002. Yo llegué, fue dispuesto a buscármela, porque así es que lo dicen. O sea, el Ministerio Público 17 años atrás viene y hace un juicio de valor y dice que yo llegué al 2002 con 34 años, diputado, a buscármela. Nada. Yo llegué sin un peso.
tú tomas el patrimonio declarado en mis declaraciones durante el periodo 2002, 2006, 2010, 2016, y ese incremento, vamos a decir que yo no tenía un peso, 31 millones de pesos fue mi declaración. 31 millones de pesos es el 61%. Si se contaran los ingresos como legislador desde el 2 al 16. Yo te estoy diciendo, vamos a decir que yo entré llegó con pelado, Chele, chancleta. yo no entré ahí, yo entré ahí, fue con una mano adelante, una mano atrás, eso fue. Representa el 61%. Todavía con un excedente. Lo que quiero decirte es que mi umbral de ingresos. Pero para eso nosotros presentamos un estudio de origen y aplicación de fondos, por ejemplo, donde está documentado con más de 70 documentos, certificados, certificaciones, actos notariales, Ahí está muy bien. donde se plantea los excedentes en cada periodo, cómo yo paso de un periodo a otro, los préstamos recibidos, las ventas de inmuebles o de muebles, tú vendes un vehículo, se aplica al otro periodo y está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Ministerio Público se ve en esa fase de investigación que no tiene nada, viene esta construcción de una prueba falsa del Ministerio Público, porque hasta eso se llega. Miren este famoso primera plana de un titular. Senador Tommy Galán ocultó 63 millones en inmuebles. Óyeme, eso fue la genialidad de una persona, creo que se llama Miguel Moya, no sé, que era el que manejaba el gabinete comunicacional, pero desde la sombra, desde la oscuridad. Esas notas fueron remitidas directamente por la Procuraduría a los medios de comunicación. Esa cifra, 63 millones, es inimaginable, es intangible, es irreal, no existe. ¿Y cómo se construye? ¿Cómo se esa construye? cifra? Ellos, una propiedad, por ejemplo, de mi campo, que fue comprada en el 2007 y que yo la declaré por 10 millones, ellos la tasaron con un tasador al 2018, precio actual. Pero un tasador que en el mismo informe de tasación él dice que él no entró a la propiedad, que fue desde la calle. Con tantas imprecisiones como en metraje, como en referir que hay caoba y no hay un pie de caoba, una serie de cosas donde ellos la tasaron en 44 millones. 44 millones menos 10 que fue declarado, esa diferencia de un precio actual frente a una propiedad que fue comprada 12 años atrás, ellos plantean que es la subvaluación. Entonces, mira la propiedad aquí, la que yo compré. Por eso a veces uno se sorprende la fragilidad, porque mire señores, aquí hay gente que por no guardar documentos caen presos. Aquí hay gente por no tener organización. Esta fotografía fue cuando yo la compré en el 2007. Miren la propiedad. Lo que dice el Ministerio Público, asumiendo su teoría, su tesis, es que yo compré esa propiedad en 44. Y yo la declaré en 10. Y oculté 34. Eso mismo hice con mi apartamento donde yo vivo, donde fue financiado por un banco, una institución, que fue un proyecto comprado con una promesa de compra porque fue en planos. Solamente, te voy a decir una cosa, cuando se compró esa casa, el dólar estaba al 33. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un método inaceptable, inaplicable y temerario. ¿Tú sabes por qué? Porque posiblemente lo que debió hacer el Ministerio Público fue hacer una tasación retrospectiva, remontándose. Pero lo que quiere determinar el Ministerio Público, eso se llama ganancia de capital, que le sirve a Magín Díaz, pero no al Ministerio Público, para fines de reclamar. Claro. Cuando yo venda, porque esa propiedad tampoco ha sido vendida, por eso esa prueba que la hizo simplemente para pretender confundir y comunicacionalmente sembrar la condena mediática de las personas, entonces todo eso está viciado. En conclusión, ahí no existe un solo elemento, porque todo ha sido, no sobre un relato que yo me planteé, mira que yo soy
Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, no. Sobre documentos. Algunos dicen que si es una trama de la Procuraduría, como jueces que ya han visto una parte, sobre todo en lo relativo a la medida de coerción, cómo en alguna medida validan. Y la Procuraduría también emitió un documento aquella vez, la Procuraduría emite documentos de prensa con frecuencia, resaltando ese elemento. Claro, por eso, no en función de mi defensa, porque déjenme decir ustedes, nosotros no sometimos ningún incidente, pero no porque meritaba. Yo le pedí a mi defensa que nosotros vamos a defendernos sobre lo que ellos han dicho, que yo tengo que responder letra, palabra, frase u oración, lo que ellos han dicho. Pero eso ha sido parte de toda una manipulación mediática y naturalmente. Yo creo que el juez en esta fase, porque la gente a veces no conoce el tecnicismo jurídico, no es el juicio. Aquí se está valorando lo que ellos están aportando como prueba. A ver si hay mérito a un juicio de fondo. Exacto. Entonces, ese es lo que el juez está conociendo. Y el juez, no te voy a negar, poniéndome yo en el lado de él, que él está en una situación, vamos a decir, muy difícil, porque no es solamente mi caso, señor, es increíble. Ahí, técnicamente, y yo que no soy abogado, pero tantos años en el ejercicio legislativo, y estos 2 años de máster, porque Está casi graduado. No, yo lo he oído. Está casi graduado. yo he tenido posibilidad de tener doctrina jurídica, hay de todo. Entonces, uno observa y dice, oye, es que el juez, por eso yo lo digo, jurídicamente, y mira cómo estoy haciendo la precisión, jurídicamente no hay manera que en el caso mío, como pudiera pasar con otros, de que el juez no dé un no al lugar. Porque los jueces dicen mucho, lo dice el abogado, sin prueba no hay acusación. Sencillamente que en el caso particular nuestro, sorprendentemente, No hay nada. Déjeme hacer la construcción política de esto. Y parte de lo que nosotros hemos estado diciendo desde el principio. Hay un caso, el más importante de corrupción en Latinoamérica. El criminal dice que cometió el crimen, Odebrecht. Dice, yo soborné, yo financiaba campaña, los que tenían posibilidad de ganar y los que no. Luego obtenía contratos sobrevaluados. Y seguía aquello que se difundió en Netflix, o mecanismo, sí. El mecanismo. Entonces ya el criminal dijo que mató. Hay un hecho, el hecho existe. Se dan las delaciones premiadas, allá hay unos acuerdos, condenan a los principales jefes de Odebrecht. Aquí hay que hacer algo porque en Latinoamérica se llevó presidentes. Entonces, ¿cómo se maneja el tema aquí? Bueno, hay que meter gente a la cárcel. El PLD el que ha estado en el poder y un poquito un partido de oposición. Entonces hay que llenar esto. Se mete gente, se da la demostración que hasta la gente de mi partido, legisladores y dirigentes, la mandé a proceso, se excluyen unos cuantos, en medio de todo esto, más de la mitad. Y luego nosotros como gobierno lo hicimos hasta con compañeros de partido. Los argumentos son muy frágiles, las pruebas. El juez se ve en la situación que usted ha narrado, de dificultad ante esta situación. Bueno, pero si nosotros lo hicimos, los metimos y la justicia como siempre falló de no perseguir la corrupción. En ese contexto, compañero Tommy, bueno, pero pusimos algo flojo ahí para que saliera luego. Y temo, bueno, te metimos preso, pero luego te sacamos. Entonces, en la construcción política, lo que como uno lo ve, es una situación en que el juez, con un pie en el cuello, porque ha sido un manejo muy mediático, el juez, bueno, pero si este hizo su juego populista y dice que ya cumplió, están todos los que son todos los que están, aunque se excluyó más del 50%, bueno, que en el fondo, como parece que tienen razón o dicen tener razón, que se resuelva eso por allá
pero como yo lo veo que el juez que decidir a partir de las pruebas y los mande toda la casa, tendría que irse a la Conchinchina a vivir, porque para el país hay culpables. El Ministerio Público ha mandado sus culpables favoritos, o el gobierno, yo lo manejo como gobierno, y la justicia, que se entienda y nuevamente falla. Mira, ¿Cómo salir de ese lío? óyeme, tú sabes que el mecanismo lo vi yo una sola noche. Y aunque era una serie en Netflix, pero daba mucha luz. Mira, lo que pasa es que ahí hay envuelto, cuando se plantea, estos son los que, ¿cómo es la frase célebre? Los avances. Estos son los que son y están los que... Están los que, sí. Sí, Perdón, y una tercera anotación, y recuerde que esto tiene 3 niveles. Financiamiento, que es la que se ha llevado a los presidentes, el soborno y la sobrevaloración, que la Cámara de Cuentas no termina. Estamos en un nivel de los 3, que es el de los sobornos. Mira, pero déjame decirte esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se plantea eso, recuerdo yo que el argumento donde el Ministerio Público decía y se ufanaba era, bueno, nosotros teníamos un sometimiento tan contundente que el juez le aplicó medida de coerción a los 14. Sí. O sea, eso fue una investigación de 130.000 horas, eso fue 1.700 pruebas, hasta el FBI estuvo ahí asesorando y una serie de cosas. Eso fue increíble. Sucede que ahora yo asumo en términos que el Ministerio Público construye afanosamente y presiona mediáticamente la posibilidad de que todos vayan a juicio de fondo. Aún eso no tenga ninguna justificación, porque el Tribunal Superior no va a hacer nada porque no hay pruebas, en el caso nuestro y me imagino que muchos de los demás. Pero gana una batalla. Porque va a construir su discurso de decir que era un expediente tan contundente y las pruebas estaban ahí que el juez no tuvo remedio que mandarlo todo al juez. Esa es la gran... Sin embargo, el juez, yo pienso que se estaría afilando cuchillo para su propia garganta, porque a partir de ese momento estaría el Ministerio Público estableciendo la frontera de distanciarse frente a lo que ha sido una situación en la que ellos quieren liberarse y cargarle la responsabilidad de lo que suceda al Poder Judicial sobre una presión mediática. Esa es la configuración. Por eso, para el Ministerio Público, cada no al lugar ahí es una estocada, porque precisamente lo que evidencia es lo que se ve. No hay argumentos para que ahí haya juicio de fondo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay muchas cosas. Yo creo que el problema comenzó sobre todo por el mismo Odebrecht, con una declaración irresponsable, porque al final no dijo nada. Estableció para los fines de Vasconcelos fue obtener su reducción y su prisión domiciliaria frente a una playa de Ipanema en Brasil. Sin embargo, cuando tú ves, ¿qué dice Vasconcelos? Yo nunca he pagado, yo no sé, yo no puedo asegurar, yo intuyo. Entonces, eso no es. Yo lo vi hablando. Sí, entonces, yo no sé qué hablar. Ni siquiera eso, porque Vasconcelos y yo, nosotros como comisión no interactuamos con Odebrecht ni con Ángel Román nunca, porque las prerrogativas, que esa es otra parte que yo no he querido entrar porque es mucho más amplia, las prerrogativas constitucionales, el papel del Congreso, analizando lo que es el financiamiento, analizando lo que son los contratos de obras, es muy distante a lo que se quiere plantear. Tú decías algo, pero la Cámara de Cuentas tiene casi 2 años y no ha podido dar un fallo del ANAL, un dictamen sobre la evaluación de las obras. ¿De qué manera un Congreso puede establecer lo que no está facultado en discutir? Nosotros no discutimos ni presupuestos, ni diseños, ni montos, ni valores, ni condiciones, ni intereses, ni comisiones, o sea, nada, porque la ley plantea las prerrogativas con relación. Por eso nosotros trabajamos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía y Planificación, con el Ministerio de Crédito Público y con la unidad ejecutora del gobierno frente a lo que se va a conocer. Entonces sucede que aquí se envuelve todo, porque al final tú dices, todas esas personas que han sido sometidas en esos países ha sido sobre
pruebas comprobables. Aquí no. Pero aquí no está tipificado el delito del financiamiento de campaña. Sin embargo, en Brasil sí. En Perú sí. Y entonces el marco jurídico donde se envuelve todo ese tema posiblemente no es el mismo marco jurídico de aquí. Entonces, como es un tema internacional, todo lo que pasa y sucede se extrapola. Que yo entiendo, y es verdad, si Odebrecht dijo eso, bueno, pero yo pienso que eso tienen que buscarlo de manera precisa y no... Y el juez autorizó a que lo buscaran. A tu juicio, rápidamente a tu juicio. Renunció. ¿Puede haber actuado solo el Ministerio Público y mandar a la justicia a 3 miembros del comité político, a un senador importante? O sea, de repente el procurador se sentó y dispuso todo esto. Esto puede estar al margen del gobierno, del jefe político del procurador. Yo creo que aquí hay gente que ha contaminado agendas y ha equivocado roles. Porque a veces la vida y la casualidad pone a gente en posiciones que... Entonces, yo me limito a ver las cosas de manera jurídica. Yo quiero, en este caso, porque así yo se lo dije al juez cuando hablé con él 2 horas. Y voy a aclarar cuando hablé con él para que no vaya a decir. En la audiencia pública. En la audiencia. Audiencia pública. Porque fue una conversación mirándolo a los ojos. Donde yo le expliqué y le decía todo. Entonces yo pienso que jurídicamente, donde yo me quiero enmarcar, no hay posibilidad. Yo tengo seguridad y garantía porque es que no hay posibilidad ninguna. Todo lo otro, a veces uno no tiene que esforzarse para que las cosas fluyan. Por ejemplo, la ligereza en plantear, mire, aquí se han creado precedentes tan peligrosos que aquí cualquiera pongan su barba a remojo. Mira, plantear que el incremento patrimonial representa un ilícito, simplemente, porque el principio tú dices, tú incrementaste tu patrimonio. Aquí ya hay organismos que están haciendo denuncias a funcionarios porque incrementaron su patrimonio, pero usted puede derivar que el incremento patrimonial puede ser el ilícito. Pero ¿quién plantea ese precedente? El Ministerio Público. Y esa temeridad de una tasación. Te voy a decir esto, antes de irnos. 22,000 dominicanos están registrados en impuestos internos. Contribuyentes del IPI, del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, pagando el 1%, donde el Estado recauda 2.200 millones. Cada propiedad de un año a otro tiene una movilidad simplemente cuando tú estableces el índice de indexación, la devaluación de un cambio. Cualquier persona que frente a una tasación actual y una propiedad que compró años, está expuesto al mismo argumento. Entonces yo te voy a decir una cosa, de 4.800 funcionarios públicos que tienen declaración jurada en la Cámara de Cuentas, donde el 90% ha experimentado esa variación de sus inmuebles, está expuesto a que los mismos argumentos. Entonces, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Pero el Ministerio Público se va a convertir aquí en una herramienta de persecución y aniquilación política. Ya le pasó a una jueza. Mire, muchísimas gracias, senador. Vamos a tener que hablar de política y de ley electoral. Sí, invitarlo a un programa completo. Un 6 a 8 vamos a hacer con todo. Yo espero que esto pase, bueno, yo espero este proceso. ¿Qué viene ahora está, continúa, 2 que faltan, viene la réplica y contrarréplica, pero yo pienso que el juez pudiera estar teniendo capacidad en mayo de un fallo con relación a este tema. En mayo de este año, 2 meses. Danilo habla en marzo o abril, termina en agosto. El juez en mayo. Gracias, Tommy Galán, senador de la provincia de San Cristóbal, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo. Se va a reelegir también.